permiso, muchas cosas. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche y damos gracias a Dios porque Dios nos bendice, ¿verdad? Nos bendice porque aquí estamos adorándole, que es lo único que queremos es adorarle. Así que buenas noches a todos los hermanos y a aquellos que nos están escuchando también por los medios, también los saludamos. Dios les bendiga y preparemos nuestra mente y nuestro corazón para lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos el día de hoy. Así que vamos entonces a decir que Dios es inmensamente bueno. Así que doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y ayúdenme. Esta noche vamos a estar hablando acerca de, estamos en una serie de estudios acerca de la obra integral del Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, que la obra integral del Espíritu Santo, eso es, integral quiere decir que quiere trabajar en nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, integral en todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a estudiar acerca de las 5 faltas que podemos cometer en contra o con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos con la palabra y vamos a decir que Dios en su misericordia, hermanos, nos ha dado la oportunidad de hacer estos estudios bíblicos y es una bendición porque esto nos hace crecer, ¿verdad? La palabra es la que nos hace crecer a cada uno de nosotros. Así que entonces en esta hora vamos a estar hablando acerca de faltas contra el Espíritu Santo. Y vamos a orar y vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy a través de este estudio. Y también quiero decir gracias a nuestro pastor porque él nos provee estos estudios para guiarnos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar, hermanos. Amante Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para poder hacer estos estudios y que podamos nosotros cada día ser mejores para tu gloria, Señor. Porque tú, Señor Jesús, eres un Dios amoroso que lo que quiere, Señor, es lo mejor para cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que aprendamos de tu palabra lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, estamos separados, ¿verdad? Estamos separados de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, cuando nosotros aceptamos, inmediatamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y dice que pone un sello. Y ese sello es la identidad de usted y mía y de cada uno de los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Así que entonces esa identidad, esa marca que el Espíritu Santo pone o ese sello es la que nos identifica como hijos de Dios, ¿verdad? Todos nos llamamos hermanos porque somos hijos de un Dios grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros sabemos que el Espíritu espera, ¿verdad? Que conforme nosotros vamos aprendiendo, teniendo esa nueva identidad, nosotros podamos honrar y dar testimonio a Dios a quien le pertenecemos. Así entonces, de esa manera nosotros fuimos reconciliados con Jesucristo a través del Espíritu Santo que Él mora en nosotros, porque Jesús ya no está aquí en la tierra, sino que Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos, sino que les dejaré un consolador que los guiará todos los días de vuestra vida. Así entonces es que nosotros debemos de entender que necesitamos tener esa comunión con Dios y esa obediencia constante, porque el Espíritu Santo ya mora en cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que el templo y morada del Espíritu Santo
somos nosotros. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿verdad? Así entonces tenemos que someternos a la obediencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está trabajando en todo nuestro ser. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, que es pecado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está obrando en nosotros y ese Espíritu que todos los días está en nosotros quiere que nosotros obedezcamos la palabra de Dios para que Él haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces nosotros estamos a la deriva. Estamos a la deriva y definitivamente estamos separándonos de la comunión con Dios. Así que hay 5 maneras de, por decir así, desobedecer al Espíritu Santo. Y vamos a ver el punto número 1, que dice contristar al Espíritu. ¿Y qué es contristar al Espíritu? Contristar al Espíritu quiere decir hacerlo ponerse triste, dolido, ¿verdad? El Espíritu Santo es afectado cuando nosotros hablamos en nuestra carne. O sea, eso quiere decir que si estamos hablando en nuestra carne, no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y entonces, si no dejamos que obre en nuestras vidas, entonces estamos trabajando con nuestra carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Porque la Biblia nos enseña que debemos dar frutos. Y entonces si nosotros no nos estamos dejando guiar por el Espíritu, entonces nos estamos dejando guiar por la carne. Y la carne, cuando nosotros actuamos guiadas por la carne, estamos separándonos entonces de lo que el Espíritu Santo quiere hablar o hacer con nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar que el Espíritu Santo se aleje de nosotros, estamos contristando al Espíritu. No estamos dejando que Él sea el que guíe nuestra vida. Nosotros debemos de saber, hermanos, que contristar al Espíritu es a través de algo que yo lo hago intencional. Muchas veces nosotros tal vez causamos alguna molestia o decimos algo, ¿verdad? Que tal vez a la otra persona no le agradó, no le gustó lo que le dije, lo que le decimos, pero no lo hicimos intencionalmente. Contristar al Espíritu es hacer algo ya pensándolo. Este me cae mal, por ahí no voy a pasar, me voy a alejar. Estamos contristando al Espíritu porque mi mente está pensando cosas ya negativas de aquella persona. Entonces, porque la palabra de Dios nos habla que de nuestra boca no debe salir ninguna palabra que a Dios no le agrade. Y eso lo tenemos en Efesios 4:30. No sé si está ahí en la pantalla, Efesios 4:30. Si no, entonces si me ayudan a buscarlo, Efesios 4:30, dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, debemos de tener en mente siempre, ¿verdad? Que nosotros debemos de actuar conforme el Espíritu nos diga. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos dice? El Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos han experimentado que el Espíritu Santo dice, oh, eso que dijiste no estuvo bien? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo nos está guiando. Eso quiere decir que nos está guiando. Y si nosotros lo dejamos hacer el trabajo que Él quiere hacer, entonces nos dejamos guiar y entonces decimos, me arrepiento de lo que digo o de lo que dije.
aunque a veces algunas cosas que uno dice no le hacen efecto a la otra persona, pero uno se sintió mal, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber que ninguna palabra debe dañar a nuestros hermanos. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, debemos de actuar entonces con sabiduría. Y si no la tenemos, tenemos que pedirla, porque no debemos de actuar con palabras ofensivas, porque entonces no somos instrumentos de Dios. Estamos reflejando, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, reflejamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros frutos, porque nuestros frutos se deben de ver. Así dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Así entonces, a veces es comprensible, ¿verdad?, que nosotros podamos alguna vez fallar porque estamos viviendo en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo que se conduce con mentiras, que se conduce con maldiciones, que se conduce con ofensas. Y entonces constantemente quizás estamos dentro de estas personas que para la gente es normal. Para la gente es muy normal hablar de esa manera. Pero si nosotros nos dejamos influenciar, entonces nos atrapa esa costumbre que no es de Dios, ¿verdad? Porque es cosa que el mundo sabe y no conoce nada de Dios. Entonces nosotros debemos de pensar que si el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos va a dar fortaleza, Él nos va a dar luz, Él nos va a guiar y nos va a hacer diferentes a los que nos rodean. Porque a eso hemos venido, para dar testimonio de lo que Dios y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Por ejemplo, quizás nosotros ya adultos no tenemos ya, digamos, o quizás tenemos ya un carácter formado, pero un joven está en un gran riesgo de ser influenciado negativamente. Y al ser influenciado negativamente, y hacerle caso a los que los rodean, se está empezando a alejar de la comunión con Dios. Por eso es que nosotros debemos de sujetar nuestros pensamientos y nuestra mente a la guianza del Espíritu Santo. Veamos qué dice 2 de Corintios 10, 4 y 5. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Allá está en la pantalla. Muy bien. Y vamos a ver, acá lo tengo, dice la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice todo argumento y altivez. ¿Quiénes son altivos? Los altivos son los jóvenes que no hablan, los jóvenes que no hablan cosas positivas, ¿verdad? Muchos jóvenes hablan maldiciones y dicen cosas que nosotros las escuchamos, dice Dios mío. Entonces por eso es que la palabra de Dios nos enseña que debemos de sujetar nuestra mente y nuestros pensamientos. Reprender cuando los jóvenes o nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás nos trabajamos en grupos, ¿verdad? De personas que hacen unos comentarios muy, muy tremendos. Yo recuerdo cuando era joven, yo tuve la experiencia, una experiencia muy fuerte en mi vida, en donde yo fui a trabajar hace muchísimos años. Yo vine a Estados Unidos a los 19 años y fui a trabajar a una fábrica. Yo nunca había trabajado en una fábrica, pero hermanos, yo me quería morir de los comentarios que hacen las personas ahí en estos lugares, en las fábricas. Y yo no era creyente, pero fui enseñada en un colegio cristiano, no era evangélico, pero
sí, hermanos, nosotros cuando somos jóvenes debemos de saber que debemos de rechazar todo aquello que va en contra de nuestros principios. Así entonces, el punto número 2, o la otra manera de las fallas o las faltas que podemos cometer contra el Espíritu Santo. Número 1, contristar al Espíritu. Y número 2, apagar al Espíritu. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:19, ¿qué dice? Apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es lo que se apaga? A ver, dígame, ¿qué es lo que se apaga? El fuego, ¿verdad? Entonces, si nos está diciendo aquí, no apaguéis al Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Y el fuego de Dios no debe de ser apagado. Porque el fuego de Dios, el Espíritu Santo, es una llama permanente que vive en nuestras vidas. Y esa es la luz del creyente y la luz de la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede entonces apagar al Espíritu? Porque el fuego a la iglesia y a nosotros nos trae vida, nos mantiene en vida, nos trae armonía, nos trae comunión a la iglesia y nos trae ese deseo, ese fuego. Cuando nosotros decimos, ay, tengo un fuego, ¿verdad?, en mi vida y quiero servir, quiero hacer esto, es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, el fuego del Espíritu Santo no debe de ser apagado, porque ese es el que está allí con nosotros constante y no debemos entonces apagar esa llama. ¿Cómo apagamos esa llama? El Espíritu Santo nos está guiando en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en todos los lugares, nos está guiando. Pero, ¿cómo podemos entonces apagar esa llama del Espíritu Santo? Porque esa llama quiere transformar nuestras vidas, quiere transformar a los creyentes aquí en la iglesia. Pero ¿cómo podemos apagar al Espíritu? Si usted no colabora con la misión de evangelizar, con la misión de llevar el evangelio a toda criatura, está apagando el Espíritu. De otra manera, si usted no colabora o hace algo por ganar a los perdidos, entonces está impidiendo que la obra transformadora del Espíritu Santo, porque ¿quién redarguye de pecado? El Espíritu Santo, no es usted ni yo, sino que es el Espíritu Santo. Pero aquel que se opone a llevar el evangelio y pone cualquier obstáculo para que alguna otra persona que va a llevar el evangelio no lo haga, está apagando al Espíritu. Claro, estamos hablando de apagar el Espíritu una persona que está en la iglesia, ¿verdad? Porque estamos hablando de creyentes que tienen el Espíritu Santo. Entonces, todo aquel creyente que hace intencionalmente algo para impedir la obra que se está haciendo para llevar a los perdidos, está apagando al Espíritu Santo. Y nosotros, para poder ayudar a que esa llama no sea apagada, necesitamos entonces mantenernos en constante comunión con Dios, para que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Así que entonces no apaguemos al Espíritu Santo de Dios. Otra falta número 3. Falta número 1, contristar al Espíritu. Falta número 2, apagar el Espíritu. Y falta número 3, mentir al Espíritu. Y cuando yo estaba estudiando esto y mencionaba el hecho, nosotros hemos escuchado el hecho de Ananías y Zafira,
que sabemos que ellos, dice la Biblia, que vendieron su heredad y que se quedaron con una parte de la heredad. Y eso significa que ellos estaban falseando, no solo el dinero, sino que el propósito de vender todas sus propiedades era para que el evangelio que se estaba extendiendo en los primeros días de los cristianos se diera a conocer que el amor que se tenía era un amor genuino. Y entonces esa era la intención de vender sus propiedades, que los demás sintieran ese amor verdadero de los cristianos. Pero lo que hizo Ananías y Zafira fue algo que de verdad fue una falta, o yo creo que una de las faltas más serias que se pueden cometer en contra del Espíritu Santo. Y veamos en Hechos 5:3. Hechos 5:3. Mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le habló a su corazón, a Ananías? ¿Quién le habló? Satanás, ¿verdad? Entonces, nosotros de ninguna manera debemos de permitir que Satanás nos guíe, nos diga alguna cosa que va en contra de lo que Dios está enseñando. Entonces, una de las faltas delicadas en contra del Espíritu Santo es el haber, para Ananías y Zafira, que fue un gran ejemplo, porque dice que después todos tuvieron temor, tuvieron miedo, que dice que por este incidente, porque dice que en la situación de Ananías y Zafira fue algo que lo vieron, o sea, todos se dieron cuenta. Y el asunto de Ananías y Zafira no era solo mentir porque habían extraído ese dinero, sino que ellos trataron de falsificar la fe, porque todo lo que estaban haciendo era para probar la fe, porque eran los primeros cristianos. Y entonces ellos estaban falsificando, estaban haciendo un acto falso, un acto hipócrita, porque creían que iban a engañar a la persona a la que le tenían que entregar el dinero. Pero es muy impresionante, ¿verdad? Cómo cuando ellos mienten, ellos quisieron como que dice, bueno, aquí yo voy a demostrar que estos son puros, como dirán algunos ahora, ¿verdad? Esas son mentiras, ¿verdad? Pero ellos querían como hacer una imitación de lo que era compartir los bienes, pero estaban en realidad falseando la verdad, falsificando la verdad. Y como los cristianos estaban aprendiendo, entonces necesitaban saber cómo era eso de vivir en esa comunidad que los primeros cristianos habían transmitido. Y esta situación que sucede cuando ellos se quedan con esa heredad, ellos quieren falsificar la fe. Y entonces cada uno de nosotros debe de saber que nuestros actos que hacemos, que no van en lo que Dios nos ha guiado, porque se tiene que ver un fruto en nuestras vidas de lo que estamos haciendo, porque el Espíritu Santo nos tiene que guiar. Y al tratar de falsificar esto, estaban ellos dejando de mostrar los frutos del Espíritu, porque estaban actuando en la pura carne, Ananías y Zafira. Y entonces, hermanos, lo que pasó es que dice la Biblia que cayeron fulminados, que se murieron. Los que leemos la Biblia y leemos esta historia, dice que cayeron, primero cayó uno y después cayó el otro muerto. ¿Por qué? Porque mentir al Espíritu Santo tiene consecuencias y
va a sufrir la persona que lo hace consecuencias muy, muy tristes, porque van a estar bajo el juicio directamente de Dios en sus vidas para siempre. Entonces, punto número 3, mentir al Espíritu Santo. Punto número 1, contristar al Espíritu. Punto número 2, apagar el Espíritu. Punto número 3, mentir al Espíritu Santo. Y punto número 4, resistir al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo se refiere cuando Esteban dice, le señala a los judíos que ellos han sido duros de entendimiento y que han rechazado constantemente los mandamientos de Dios. Y luego le señala que no solo él, sino que también sus padres, o sea, hablando de los padres del Antiguo Testamento, ¿verdad? También fueron aquellos que por su conducta y por su rebeldía resistieron al Espíritu Santo. Entonces, veamos qué dice Hechos 7:51. Hechos 7:51 me dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí en esta versión dice: tercos y duros de corazón y torpes de oídos. Imagínense el pueblo de Israel que tuvo la bendición de experimentar la pura presencia de Dios en el desierto, luego que los llevara a la tierra prometida, vieron milagros, prodigios, y aún así el pueblo de Dios fue desobediente. Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo no solo está ahorita con nosotros, el Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Quiere decir que entonces también ellos resistieron al Espíritu Santo porque fueron desobedientes, y dice que adoraron otros dioses. Y no solo desobedecieron a Dios, sino que también desobedecieron a los profetas que Dios había mandado para que ellos les hablaran, ¿verdad? Y los israelitas siguieron con sus ritos, siguieron con sus tradiciones, y dice que a Dios no le agrada eso. Y eso lo vemos en Isaías 1:13 y 14. Y dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Por iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Imagínense la expresión de lo que Dios dice, que estaba cansado del pueblo de Israel, de todas las cosas que ellos hacían. Entonces resistían al Espíritu Santo cuando que ya habían conocido a Dios y conocían los mandamientos, conocían todo lo que Dios les había enseñado, pero en su corazón no había visto un verdadero arrepentimiento, sino que de esa manera estaban rechazando y prácticamente había una rebelión contra Dios y contra sus siervos, porque ellos estaban resistiendo a lo que Dios quería hacer. Así entonces, lo delicado, ¿verdad?, de esta falta es que estamos metiéndonos en contra de la voluntad de Dios. Y luego también lo estamos haciendo, según el pueblo de Israel. Israel lo hacía de una manera, así que sin pena, abiertamente desobedecía y no hacía caso de lo que Dios les mandaba. Así entonces, quizás en este tiempo hay personas así, ¿verdad?, que abiertamente resisten la obra del Espíritu Santo y niegan a Dios.
Y entonces las consecuencias de resistir al Espíritu Santo es el rechazo a Dios y también a uno mismo. Se está rechazando a uno mismo también. Así, de esa manera, dice el texto que leímos, que Dios rechazó al pueblo de Israel por su desobediencia. Así que, hermanos, oremos, ¿verdad? Para que Dios nos ayude, hermanos, a dar ese fruto que Dios quiere que demos. Y número 5, blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, número 1, contristar al Espíritu. Número 2, apagar al Espíritu. Número 3, mentir al Espíritu Santo. Número 4, resistir al Espíritu Santo. Y número 5, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y según lo que pude yo aprender, ¿verdad? Es que una de las peores faltas es mentir, pero lo peor es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es difícil para la mente humana que puede haber alguna falta que no puede ser perdonada por Dios. ¿Cómo que Dios no me va a perdonar? ¿Verdad? Pero fíjese qué interesante, porque lo que Dios ha revelado en su palabra, Dios nos perdona por gracia, ¿verdad? Dios nos perdona por gracia, pero no por lo que nosotros merecemos, sino que Dios perdona por gracia, por ese amor generoso que Dios tiene para con nosotros, y Él ha manifestado su misericordia para con nosotros también, ¿verdad? Pero debemos entender qué es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó esta palabra, e incluso Él dijo, conmigo pueden hacerlo, pero no contra el Espíritu Santo. Y veamos lo que dice Mateo 12:31. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo a la que se refiere Jesús es cuando es de una manera deliberada, con intención, pensado lo que se está haciendo. Y esto dice, se hace de una manera deliberada, voluntaria, intencional, y se le adjudica a Satanás la obra del Espíritu Santo. Imagínense, la persona que ya conoce del Señor y que dice que un milagro lo hace el Satanás, está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque conoce que es Jesús el que tiene poder, pero está en contra, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Quizás dice, cuando alguien hace esto, los fariseos en el tiempo de Jesús lo hacían de una manera prepotente, abiertamente y sostenían su rebeldía y se oponían al plan de salvación y se negaban voluntariamente a reconocer el amor de Dios y se jactaban de no necesitar la salvación que Él ofrece, o cuando se califica algo bueno o necesario como algo malo y detestable. ¿Han escuchado ustedes personas así? Que dicen, no, yo no necesito de Dios, yo no necesito que me digan que me voy a salvar o no me voy a salvar, a mí no me importa. ¿Han oído personas así? Y quizás conocen de la palabra. Ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, cuando pasó el sufrimiento de la crucifixión, se recuerdan que Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a ver otra vez que blasfemar contra el Espíritu Santo es intencional, o sea,
como dice mi papá, con los 5 o los 4 dedos de frente, ¿verdad? Entendiendo lo que están haciendo. Entonces, estas personas que niegan la obra que Dios está haciendo, no viene de parte del Espíritu Santo cuando están negando algo que Dios está haciendo. Eso viene de parte de Satanás. Y es gente que ha visto manifestaciones poderosas de Dios, ha visto manifestaciones sobrenaturales y aún así niegan el amor de Dios. Niegan el plan de salvación. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, según nos dice la Biblia y según lo que aprendimos, no se puede perdonar, porque sería en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios, Él hizo ese plan para cada uno de nosotros. Así entonces, hermanos, nosotros como cristianos, desde luego, yo no creo, ¿verdad?, que aquí haya alguna persona que cometa esas faltas, ¿verdad? Porque lo podríamos notar de lejos, porque lo notaríamos por sus frutos, ¿verdad? O con lo que habla. Pero hermanos, cuando a veces nos acercamos a otras personas que han conocido del Señor, estas personas hablan muchas veces todas estas maldiciones, ¿verdad? En contra de Dios, en contra de los cristianos, en contra de la fe, en contra de los milagros. Y entonces esas cosas son las que nosotros debemos de aprender, que Dios nos libre. Porque Satanás, si nosotros nos descuidamos espiritualmente en su comunión, puede entrar, como dice aquí, ¿verdad? Que viene de Satanás. Así que incline su rostro y vamos a orar. Y